Los antimaláricos tienen efectos muy positivos para el paciente que tiene enfermedad reumática. Principalmente, como ya vimos, es su efecto antiinflamatorio, por un lado, al disminuir la síntesis de estas citocinas que favorecen la inflamación y todas las respuestas relacionadas, la síntesis de prostanoides que también están relacionados con el dolor, con la inflamación y con la fiebre principalmente, la hiperoxidación lipídica, lo cual por lo tanto tiene un efecto antioxidante que obviamente en este contexto es muy importante para frenar el daño y pues eso enlentecer justamente la respuesta agresiva. Otra cosa que también se ha visto es que favorece la apoptosis, es decir, la muerte celular programada de las células que son autorreactivas, es decir, aquellas que reconocen al cuerpo como si fuera algo ajeno y que pues de hecho en este contexto son malas para nuestra salud. De igual manera se ha visto que tiene un efecto muy positivo sobre los lípidos, de tal suerte que sobre todo aquellos pacientes que están tomando prednisona o algún otro glucocorticoide disminuyen los niveles de LDL o colesterol malo y aumentan los de HDL o colesterol bueno. Otra cosa también muy trascendente y especialmente se debe tener cuidado en los diabéticos es que disminuye más que disminuir, sí, disminuye la concentración de glucosa porque también disminuye la degradación de insulina debido a este efecto que tiene justo sobre los lisosomas. Y bueno, esto también puede tener un efecto positivo a la hora de un paciente que además de tener lupus tiene diabetes, porque en términos generales va a favorecer que sean menos las dosis requeridas de sus fármacos pues para el tratamiento de la diabetes. Y otra cosa muy trascendente es el efecto que tiene sobre la adherencia y agregación plaquetaria, es decir, la formación de coágulos. De hecho, se ha visto y hay un razonable nivel de evidencia que ha descrito que aquellos pacientes que tienen lupus y que han presentado coágulos, o bien todavía más si tienen síndrome de anticuerpo antifosfolípido relacionado, el añadir este fármaco y sobre todo aquellos que a pesar de la anticoagulación han seguido presentando eventos, tienen un efecto positivo para disminuir los eventos justamente relacionados con esto. Ahora, la verdad es que suena maravilloso todo lo que he dicho hasta ahora, pero justamente es aquí donde viene el tema. ¿Cuál es el balance de esta situación? Y eso es a lo que yo les quiero invitar. Antes de escuchar a personas que no tienen muchas veces ni formación, ni realmente han hecho investigación suficiente y que no saben leer protocolos o que no saben leer ensayos clínicos u otro tipo de información científica, porque en verdad se requiere toda una ciencia detrás para tener esta meticulosidad a la hora de discriminar la información, hay que tener mucho cuidado de cómo la interpretamos. En cuanto al riesgo y el más conocido y el más temido riesgo de toxicidad por los antimaláricos, que es principalmente trirretiniana, vamos a tener mucha claridad al respecto. En primer lugar, el riesgo que se ha descrito de hasta el 5% es en pacientes que tienen riesgo de toxicidad retiniana por factores de riesgo relacionados. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Principalmente la obesidad es el más importante de todos. Así que para que vean, aunque esté ahorita de moda el ser obeso y el sentirse a gusto con la obesidad no es ningún juego. ¿Por qué? Se ha visto que uno de los grandes problemas es que el adipocito disminuye la absorción de la hidroxicloroquina de tal manera que aumenta la concentración plasmática y el depósito en otros tejidos, que de hecho este tipo de fármacos principalmente se van a acumular en tejidos ricos en melanina, como son desde luego la piel y por supuesto la retina, entre otras zonas de nuestro cuerpo. Otro de los factores de riesgo que son importantes a considerar es aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo cuando es avanzada, e insuficiencia hepática. Y desde luego hay que tomar en cuenta también cuando hay alguna enfermedad de la retina previamente, es decir, pacientes que son diabéticos, hipertensos o alguna otra enfermedad que no tenga relación con estas, que produce problemas en las retinas, debe tenerse especial cuidado, así como pacientes mayores de 60 años. Pero lo que es más importante es la dosis acumulada. Lo que se ha visto es que pacientes que tienen menos de 5 años de exposición, el riesgo de toxicidad es ridículamente bajo. Incluso es menor al 0.3%. En términos generales, más o menos en el año 2005, por ahí entre el 2000 y 2005, se publicó un artículo donde en una serie de 1 millón de pacientes únicamente se habían reportado 20 casos clínicos de toxicidad
por hidroxicloroquina. Con cloroquina es un poco mayor el riesgo, de hecho puede ser hasta el 1%, pero ojo, esto es cuando se superan las dosis permitidas acumuladas y en pacientes que han tenido más de 5 años de uso y por supuesto si no se tomaron en cuenta estos factores de riesgo y no llevaron su atención correcta por el oftalmólogo e idealmente por el retinólogo. Y lo que se dice es, o lo que se sabe más bien, es que si no se supera la dosis de 6.5 miligramos por kilogramo de hidroxicloroquina y de 3 miligramos por kilogramo de cloroquina, prácticamente la posibilidad de desarrollar esta complicación es inexistente o muy baja. Pero esto obviamente debe tomarse en cuenta y tenerse el seguimiento correcto por parte del reumatólogo y el oftalmólogo. Y ojo también a la hora de discriminar la información. Obviamente si ustedes leen una base de datos de un centro de referencia en oftalmología donde quienes hacen el estudio son retinólogos, pues por supuesto por un sesgo de selección, porque ellos van a recibir muchos casos de enfermedad retiniana, pues se van a poder ver porcentajes mucho más altos, donde incluso se han reportado hasta del 13%, pero pues claro, es por el simple hecho de que pues estamos hablando de una gran serie de casos donde hay toxicidad renal y donde cuando se investigó a retrospectiva, pues el 13% tenían exposición a antimaláricos, lo cual no significa que a grandes rasgos esto suceda. Y bueno, si ustedes hablan con un reumatólogo, así como el que tienen en este momento de frente, pues la realidad es que la cantidad de toxicidad que hemos visto por estos fármacos a nivel de la retina, cuando se emplean correctamente, es muy baja. Por supuesto que existen otros efectos adversos, uno de ellos que puede llegar a confundirnos es la presencia de visión borrosa o problemas de la acomodación, que de hecho son pues bastante inocuos y que van a pasar en el transcurso de unas semanas. Así que eso no hay nada que temer, se puede seguir con el tratamiento y simplemente tener la vigilancia. Como les dije, 5 años. A partir de 5 años y sobre todo se tiene de 10 a 15 años de tratamiento, entonces sí, el riesgo de toxicidad retiniana puede incrementarse hasta el 2%, sobre todo en pacientes que pues, han ido acumulando factores de riesgo. Y bueno, espero que con esta información, si ustedes están recibiendo algún antimalárico, tengan toda la certeza de que están con un excelente fármaco y que por supuesto deben tener el seguimiento correcto. Y por favor, este tipo de información, se lo suplico, compártanla para que pues evitemos todas estas mentiras, engaños y tergiversaciones de las cosas, o transgiversaciones, según como ustedes gusten llamarle. Esto es todo por ahora, nos vemos en la próxima sesión, hasta la próxima.